La gente los ama, ¿no? Y todo el mundo, hombres, niños, mujeres, todo el mundo está ahí viendo las novelas. Son súper famosos. En Congo había algo como un producto de exportación mexicano que llegó allá. Las novelas, o sea, ¿Sí pegaron? impresionante. Sí. De verdad que yo no lo podía creer. Vi a Angelique Boyer y a Sebastián Rulli y no sé qué yo. ¿Ustedes los conocen aquí? ¡Claro! Son súper famosos y la gente lo ve, ¿no? Aparte me dio como risa verlo en francés, ¿no? Yo, ¡ay, la novela es en Ah, sí, sí. francés! No, estoy más O sea, le acostumbrado a verlo ponen en el doblaje en español. Ajá, francés. Ok. exactamente. Y no, o sea, la gente los ama, ¿no? Y todo el mundo, hombres, niños, mujeres, todo el mundo está ahí viendo novelas. Em, de música, creo que como tal música mexicana no hay, es más latina, ¿no? En general, no sé, puertorriqueña, el reggaetón, pero diría que la novela y los tacos Ujú. es lo que está pegando mucho, Órale. muchísimo, ¿no? Pues por lo menos en Congo, no sé si en toda África, pero en Congo por lo menos está pegando muchísimo. ¿Qué dirías la música más popular actual allá? ¿Regional o mundial? ¿Cuál sería el género? ¿Sabes qué? Por ejemplo, una cosa que yo no entendía de México cuando llegamos fue en cuestión de música, porque en Congo, digamos, yo crecí con Destiny's Child y, no sé, Shakira un poco y Ujú, cosas así, pero yo crecí mucho con música congolesa. O ujú. sea, ¿Como tradicional, folclórica? exactamente Ok. tradicional folclórica, la música para baile, ¿no? En Ajá. Dombolo, que es uno de los géneros, la rumba congolesa, o sea, era normal, ¿no? Y ¿Rumba congolesa se ajá, llama? exacto. Es muy parecida al son cubano un Ok. poco, ¿no? Y cuando llegamos aquí, yo no veía mucho eso, ¿sabes? Como que la gente aquí escuchaba mucho hip hop y cosas. Y yo decía, ok, está padre, pero ¿y la música mexicana? ¿Qué es la música Ujú, mexicana? Pero era mucho pop, ¿no? ujú, No sé, Alejandro Fernández, ujú, eh, no sé, Reik, ujú. ¿no? Cosas así. Y yo decía, pero ¿y la música de aquí cuál es, no? Ah, pues es esto, ¿no? Y en Congo teníamos eso, pero también teníamos lo nuestro. Y es lo que me encanta. Y se da lo mismo en todo, ¿no? Tenemos idiomas occidentales, francés, inglés, bla, 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 pero también tenemos nuestros idiomas, ¿no? Ujú, Tenemos la ropa de allá, pues también la de acá. O sea, como que siempre es esa dualidad, ujú. ¿no? Y la música hasta hoy yo la escucho y la gente se sorprende mucho, ¿no? Cuando volví a Congo y que cantaba las canciones de allá, era como, ¿qué? Aún lo conocí yo. Obvio, ¿de qué hablas, no? Claro. Y aún la actual, aún las viejas, aún todo, ¿no? No sé, me gusta mucho como que siempre mantenemos esa parte tradicional, local, pero también aceptamos lo nuevo, ¿no? Ajá. Entonces en mi caso creciendo fue eso, o sea, crecí mucho con música, sí, de Estados Unidos, R&B, eh, pop, blues, lo que sea, pero también mucha música local, ¿no? Ya, Estuvo ya. padre. Ajá, exacto. Qué loco que ahora que me mencionaste eso de la Rumba congolesa. como La me... rumba congolesa es como poesía hecha música, Ok. tal cual, ¿no? Se usa mucho, de hecho, tal cual como una estructura de un poema, pero lo bailas, pero de una forma muy suave, muy Ujú, tipo, es que no es como un flamenco, puede ser como que es flamenco con tango, sabes, ujú, como que muy ujú. melancólica, muy, Antes comentaste que tenía como, o sea, una como similitud con son, ¿qué dijiste? son Son cubano, cubano. Ok. exactamente, un poco también con son cubano, por el ritmo así como que se baila, pero suavecito, ¿no? Ok. O sea, no es como que la locura sea. Claro. Es más como suave, más, ¿sabes? Y la lírica, siempre, las palabras son muy románticas, Ujú, ¿no? O de desamor, o de ok. tristeza, o de... Pero son palabras muy profundas, por eso Ujú. digo como que es como poético al final de cuentas, ¿no? ¿Y es en francés? Se O, mezcla mucho ok. en francés, en lingala, en chiluba, en cualquier idioma, pero esa es otra cosa también. En Congo nunca vas a encontrar una canción completa en francés. Ok. Siempre está mezclada con un idioma nacional, Ok. ¿no? Creo que en toda África, de hecho, porque Sí. ahorita, por ejemplo, está muy de moda Afrobeats, por ejemplo, y es lo Afrobeat. mismo. Sí. Mucha gente no entiende qué dice porque es como mezcla de, sí, inglés con Yoruba y, o Yo. Igbo, Sí. ¿sabes? Sudáfrica lo mismo, Amapiano.
inglés, con Zulu, con quién sabe qué tanta más, ¿no? Vale. Entonces, como en África en general siempre como que tenemos esa... Yo creo que es una forma de preservar Claro, nuestra esencia como nacional, ¿no? claro. De cada país. Leí que en Congo hay, bueno, me mencionaste como hay 5 principales, pero hay un montón más, como creo que Más leí de 200. 200 o incluso Ajá, más. exacto. Exacto, son, digamos, los principales son Lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili. Chiluba, Ajá, pero no tiene Chiluba. nada que ver con Yoruba, como de Nigeria, nada, No, nada nadita. que Ok, ver, ok. nada. Ay, espero que no olvide ninguno. Pero esos son como que los principales grupos étnicos. Ok, Y de ahí pues vienen 200 más, claro. ¿no? Tal cual, o más de 200. Pero esos son como los más grandes, los más como representativos, por así decirlo. Y Órale. pues esos son los idiomas nacionales, ¿no? En Sudáfrica son creo que 11, ¿no? Qué loco. Sí, Sí, es sí. una locura, pero es parte de la riqueza cultural también Claro, que sí, tenemos de sí. cada lugar. Bueno, como acá también, ¿no? Más de 60 Ajá, idiomas exactamente. indígenas. Pero aquí lo que me enoja mucho es que pues no está vivo, ¿sabes? No lo... Al contrario, como que se avergüenzan algunas personas de hablarlo, no te lo enseñan, Ujú, no. Eso también, como que al principio me chocó también culturalmente que yo decía, o sea, sí el español, pero ¿qué más, no? O sea, solo el ujú, español y ya, pero ya después vas viendo, el náhuatl, el zapoteco, el ujú, mixteco, pero nada más lo hablan el pueblo de no sé qué en Oaxaca, el pueblo de no sé qué en Chihuahua. ujú, O sea, digo, es que ustedes no saben lo que tienen, ¿no? O ujú. sea, es una cultura muy rica que si se aprovecha bien, pues, A mí lo que me llamó la atención la primera vez que supe de esto, de que le decían dialectos. exactamente. Y por ejemplo, bueno, en alemán, dialect es que es una derivación. Por ejemplo, tú, o sea, lo que son acentos, Ajá. ¿no? Ujú, Por ejemplo, nosotros usamos para alguien extranjero, él tiene un acento. ujú. Pero en Alemania hay derivaciones del alemán que son dialectos, Ujú, pero son derivaciones. Pero exacto. esto acá Es no un son, idioma. no, ajá, no Es son un idioma dialectos. con una estructura gramatical, con Ah, un, pues, ¿sabes? sí. Lo mismo en África, ahora sí, lo han querido hacer de la misma forma, como que son dialectos. Y yo, no, a ver, Ajá. son idiomas completos, con una estructura gramatical completa, pero aquí, pues, no sé, tal vez si decir que entra un poco la idea de la colonización, ¿no? Claro. De que los idiomas que importan son Ujú, los del occidente y no ujú. los de ustedes, Sí, ¿no? sí, Lo mismo aquí en México. sí, El náhuatl es un dialecto. Y yo, no, espérate, ¿de qué sí, hablas, no? Tú puedes aprenderlo completo y hacer, pues sí. ¿sabes? Toda una estructura gramatical, pero, pero pues sí, tengo una amiga que habla como 9 idiomas u 8. ¡Hola madre! Y ella es de Sudáfrica. Y me decía, pero pues todos no sirven de nada. Y yo, ¿cómo que no sirven de nada? ¿De qué hablas? O sea, tú puedes hablar con toda África si quieres, Ujú, en los diferentes idiomas que sabes, ¿no? ¿De qué ujú. hablas? Pero pues solamente aquí y ya. Y yo, solamente más de no sé cuántos miles de millones de personas, ¿de qué hablas, no? Y Pero aparte para cada uno es ella, como un sistema operativo diferente, ¿no? diferente, exacto.